nuevamente con ustedes temprano en la mañana. Saludamos a los oyentes de Radio Oasis de Esperanza, a toda la hermandad que se ha levantado temprano para disfrutar, para escuchar palabras de Dios. Por eso vamos a orar. Querido Padre, es tu palabra la que necesitamos. Yo soy un simple instrumento tuyo. Yo quiero que tú toques mi mente, mis labios. Queremos que tú nos hables. Háblanos, Señor, temprano en la mañana. Danos un mensaje que pueda traer sanidad. Sanidad espiritual, pero también sanidad emocional. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos estado estudiando en esta serie de temas Sana tu alma, la historia de Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, su nodriza corría con él en sus brazos y por una piedra del camino, un error, Mefiboset salió de sus brazos, cayó y quedó lisiado de ambos pies, viviendo en Lodebar, donde no había esperanza, donde no había comunicación, un lugar oscuro, un lugar desierto. Pero de allí David, el rey, lo mandó a buscar. Lo trajo al palacio y le dijo a Mefiboset: Mefiboset, no temas, porque yo voy a hacer contigo misericordia. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Pero yo quiero avanzar en la historia, porque esto se pone interesante. Si no has escuchado los 2 primeros temas, te invito a ir a mi canal de YouTube y poderlos escuchar. Aquí tienes cómo poder escuchar, ver nuestro canal de YouTube, Dr. Duani. Lo puedes encontrar con facilidad. Allí están los temas que estamos tratando. Y te invitamos también a que te conectes a nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de los mensajes que toda la semana estamos lanzando. Mefiboset comía a la mesa del rey. Hubo una crisis en el reino de David. Su hijo Absalón se rebela contra el rey. Y esto está presente, esto está presentado en la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 1. Absalón se rebela y alguien le promete a Mefiboset de que él puede volver a tener control o tener la esperanza de ser el rey de Israel. Y se va a Jerusalén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que había sido perdonado, que alguien que se le había dado una oportunidad, que alguien que había sido sacado de Lodebar, sacado del mundo donde no hay esperanza y traído al palacio, que se le había dado tanto, cómo es posible que él no puede aceptar el perdón, la gracia que David tiene hacia él y se levanta contra David tratando de ocupar el trono? ¿Cómo es posible? Es la pregunta. Porque hoy yo quiero hablar de cobradores de deudas emocionales. La palabra de Dios más adelante en el capítulo 19 representa que Mefiboset se arrepiente y David, por amor a Jonatán, le da una segunda oportunidad. Hay muchas personas que caminan en este mundo cobrando deudas. Este asunto del perdón es algo serio. Miren esta estadística. 1 de cada
4 cristianos practicantes lucha por perdonar a alguien, 1 de cada 4 cristianos practicantes lucha por perdonar a alguien. Esto es una crisis, esto es un problema. Nos cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta trabajo perdonar. Soy psicoterapeuta, como les he mencionado, y continuamente estoy lidiando con diferentes casos difíciles. Y a través de los años de pastor que llevo y de psicoterapeuta, he descubierto lo siguiente, que una de las causas de los problemas emocionales que nosotros tenemos es no recibir el perdón de Dios. Y número 2, no otorgar el perdón a tus semejantes. Una de las razones por la cual no podemos sanar emocionalmente, estamos hablando de sanidad del alma, estamos hablando de sanidad emocional. Y hemos estado explicando que si tú no tienes crecimiento, si no creces emocionalmente, no puedes crecer espiritualmente. No puedes pretender que tienes crecimiento espiritual, que has alcanzado la meta, que estás en ese proceso de crecer espiritualmente, mientras estás estancado en tu pasado, por los traumas, por las experiencias que has tenido y no has podido perdonar. No puedes pensar, creer de que tu crecimiento espiritual es todo lo único que tú necesitas. No, tú también necesitas crecer emocionalmente, como lo aprendimos ayer en la mañana, perdón. Necesitas crecer emocionalmente porque tu crecimiento espiritual es proporcional a tu crecimiento emocional. Pero tristemente, muchas personas no pueden crecer espiritualmente, no pueden crecer emocionalmente porque no han aprendido, no han recibido el perdón de Dios, no han recibido la gracia de Dios como deben de recibirla. Y por otro lado, como no han recibido la gracia de Dios, no pueden otorgar el perdón de Dios a sus semejantes. Este fue el caso de Mefiboset. En vez de aceptar el perdón, la oportunidad grande que David le había dado de estar en su presencia, de estar en el palacio, de comer a su mesa, de disfrutar de su misericordia, de su gracia, en un momento de desesperación se revela y tiene el sueño de traicionar, desea traicionar, cobrar deuda. Cobrar deuda. Perdonar, la persona más beneficiosa, la persona que más es bendecida, cuando hablamos de perdonar, es esa persona que tiene que otorgar el perdón. Hay estudios aún científicos que lo revelan. Miren esto. Cuando tú perdonas, tú tienes una reducción en depresión, en enfado, en enfermedades cardiovasculares, en dolor. Aumenta y mejora tu esperanza, tu compasión, confianza propia, respuesta inmunitaria. Todo esto es mejorado cuando tú decides perdonar. Dar una segunda oportunidad. Pero el problema que tenemos es que no hemos recibido el perdón de Dios, no hemos aceptado el perdón de Dios y nos cuesta trabajo perdonar a otras personas. ¿Se acuerdan la parábola de los deudores? Aquel que tenía una gran deuda y Jesús presentó esta parábola de una forma magistral. Jesús presentó y dijo, tenía una gran deuda y si ponemos la cantidad de dinero que debía, algunos expertos dicen que podía deber alrededor de unos $20,000. $20,000. Y él ruega y dice, perdóname que yo te lo voy a pagar, dame una segunda oportunidad. Y el hombre le dice, mira, no me debes nada, eres perdonado, vete. Te doy una segunda oportunidad. Tu deuda está cancelada.
Y el hombre se va y sale de la presencia del que le debía, y entonces se encuentra una persona que simplemente le debía $20 y le dice: págame, págame. El hombre le dice: no te puedo pagar, no tengo con qué pagarte $20. Y el hombre lo lleva a la cárcel. Y aquel que le había perdonado la deuda de $20,000 se entera y le dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné $20,000 y tú y alguien que te debía $20, tú no le pudiste perdonar? El asunto es que ese deudor no se sentía perdonado por aquel que le había perdonado $20,000 y quería cobrar $20 para poder pagar la deuda que tenía, porque no había experimentado el perdón. Y hay muchas personas que caminan en la vida tratando de cobrar deudas porque no se sienten perdonados. Sienten que le deben algo a alguien. Esto es terrible. Tengo una nota aquí interesante. Dice: el círculo vicioso se estrecha aún más. Los que no son aceptados no aceptan. El que no es perdonado no perdona. El que carece de gracia no la ofrece. El que no es perdonado, el que no se siente perdonado, no perdona. El que no se siente que ha recibido la gracia, no da gracia. No solamente eso, de hecho, su comportamiento es a veces decididamente vergonzoso y el resultado son los conflictos emocionales y las relaciones interrumpidas. Vamos a aplicar esto. Piensa en la forma en que puedes aplicar esto a aquellas personas que tienen significado en tu vida. Los padres que te lastimaron cuando crecías, los hermanos y hermanas que no solo dejaron de ayudarte cuando lo necesitabas, sino que te saherían, te rebajaban, un amigo que te traicionó, una novia que te despidió, tu cónyuge en el matrimonio que te prometió amor, honor, consuelo, cuidado, pero en vez de ello te hace la vida imposible. Criticando, regañando, o te hace una víctima. Todos ellos están en deuda contigo. Están en deuda porque no te dieron lo que tú te merecías, no te dieron lo que tú esperabas. Deudas emocionales. No atendieron tus necesidades emocionales. Y como no atendieron tus necesidades emocionales, ellos están endeudados contigo. Te deben afecto y amor, seguridad, confirmación. Pero como tú te sientes en deuda y culpable, resentido, inseguro, ansioso, ¿cómo te ves a ti mismo no perdonado e inaceptable? Como resultado, te niegas a perdonar y aceptar a esas personas que están a tu lado. No has recibido gracia. No has recibido perdón de otras personas. ¿Por qué entonces tú tienes que perdonar a otros? Cuando tú no recibes perdón, tú no perdonas. Cuando no te sientes perdonado, se te hace difícil perdonar y es por eso que transitas, caminas en la vida tratando de cobrar deudas emocionales. Esto es algo terrible, porque esto se ve en el matrimonio. Una garrapata no se pone encima de un perro para hacer en la vida feliz al perro. ¿No es verdad? Eso no es lo que ocurre. La garrapata se pone encima, el parásito se pone encima del perro para hacer en la vida al perro miserable. Para ella disfrutar, la garrapata disfruta mientras el perro sufre. Pero el problema mayor que tienen los matrimonios es que tristemente hay dos parásitos. Muchas veces hay dos parásitos buscando, pidiendo
va a llegar la fecha, yo me exigiendo. Porque yo. Y no hay un perro como lo tiene la garrapata. Porque te puso tan mala en T-Mobile. Eso no sirve. Dos seres humanos cobrando deuda, las deudas que no te pagaron, de las personas que te fallaron en tu pasado, las deudas de esas personas que te llevaron a experimentar experiencias adversas, como aprendimos el primer día en el primer sermón, experiencias traumáticas, esas deudas que tú no has podido cobrar, lo que no te dieron, lo que no te ofrecieron, ese amor, esa aceptación, esa gracia, tú caminas a través de la vida cobrándole a todo el mundo que está a tu lado. Se lo cobras a tu esposo, se lo cobras a tus hijos, se lo cobras a los hermanos de la iglesia, se lo cobras a los compañeros de trabajo. Todo el mundo que está a tu lado te debe algo. ¿Por qué? Porque tú no has podido perdonar las deudas que te dieron, los problemas, las cosas que no te hicieron en el pasado o que no te dieron en el pasado. Tú no has podido perdonar eso. Tres pruebas. Te voy a dar tres pruebas que te vayan a ayudar a entender dónde tú estás en este espectro. Si eres uno de esos que estás cobrando deudas emocionales en la vida. Tres pruebas. Aquí está la primera. Aquí está la primera. Es la prueba de resentimiento. ¿Te sientes resentido por lo que alguien te hizo en tu vida? ¿Porque alguien te dejó caer? Mefiboset, yo me imagino que muchas veces se sintió resentido. Se sintió resentido porque su nodriza lo dejó caer. Se sintió resentido porque terminó en Lodebar. Se sintió resentido porque él debía haber sido el rey de Israel y ahora era David el rey. Se sintió resentido por la desgracia, por todas las situaciones que él debía haber recibido, pero no recibió. Se sintió resentido. Si tú te sientes resentido por algo que no te dieron, por algo que te falló, en lo cual te fallaron, por algo que tú esperabas y no recibiste, si tú te sientes resentido, esta es una prueba de que tal vez estás caminando en la vida cobrando deudas emocionales. Lo segundo es la prueba de la responsabilidad. Haces responsable a otras personas por la condición, por la situación que tú tienes. Yo estoy así porque alguien me dejó caer, como decía Mefiboset. Yo estoy así porque alguien me abusó sexualmente. Yo estoy así porque alguien me habló de mí, causó vergüenza en mí cuando yo estaba en la secundaria. Yo estoy así porque no me dieron afecto, porque no me dieron cariño. Yo estoy así porque me metieron en las drogas. Yo estoy así y continuamente estás haciendo responsable de tus problemas a otras personas, justificando, excusando tus problemas en otras personas y tratando de cobrar esas cosas que no te dieron y que tú necesitabas, tratando de cobrarlas en otras personas. Pero también está la prueba de recuerdo y la responsabilidad. Recuerdas lo que te hicieron. Y hace responsable a otras personas. Ves a una persona, pero en vez de ver a esa persona, a quien estás mirando es a esa persona que responsable de tu pasado, responsable de tu desgracia, responsable de tu dolor. Hay muchas esposas, escúchenme esto muy bien, las personas que están a través de la radio, las personas que están mirando este programa. Hay muchas personas, hay muchas esposas que están pagando las deudas emocionales del esposo que tienen. Están pagando las deudas, están pagando la desgracia que ese esposo tuvo en su familia de origen. Y cuando su esposo le está hablando a ella, a quien le está hablando es esa padre que lo humilló,
Es esa padre que le dijo, tú no sirves para nada. Cuando el esposo le está hablando a su esposa o le está hablando a sus hijos, realmente el esposo a quien tiene en su mente ese recuerdo de esa infancia terrible, dura, que tuvo que cargar y que nadie estuvo allí para ayudarlo, para sostenerlo, para darle seguridad. Y entonces tenemos esas esposas que están sufriendo, pagando deudas que nunca contrayeron, porque hay un esposo que no ha podido sanar, que no ha podido perdonar y simplemente quiere cobrar algo para pagar algo que debe en el pasado. Deudas. Me encontré con un caso triste. La muchacha me cuenta y me dice, cuando yo tenía 5 años de edad, mi mamá me puso a hacer pupusa. Vendíamos pupusa en la comunidad. Y yo, mientras mis hermanos estaban jugando, yo era la encargada de hacer todas las pupusas. Y cuando la pupusa se me quemaba, mi mamá me la pegaba en la cara para que aprendiera. Cuando yo hacía alguna travesura, mi mamá le pedía a mis hermanos que me levantaran y ella ponía palos calientes del horno en el piso y le decía a mis hermanos que me subieran, me pusieran encima de esos palos para que mis piecitos se quemaran. Así me castigaba mi mamá. Así me maltrataba mi mamá. Con lágrimas en los ojos me decía. Pero tuve la oportunidad de escuchar la historia también de su mamá. Y la mamá me cuenta y me dice, es que usted no conoce toda la historia. El padre de esa madre, de esa niña, me abandonó. Yo estuve con él. Y cuando le dije que estaba en estado, me abandonó por una mujer más joven que yo. Y eso creó en mí un resentimiento, un odio, un rencor, una amargura tan grande que cuando la niña nació y yo vi que tenía la misma cara de ese sinvergüenza, de ese desgraciado, de ese abusador, cuando yo vi que tenía la misma cara, yo me la quería desquitar y cada vez que yo veía la cara de mi hija, la cara de quien yo veía era de ese que me había abandonado por una muchacha más joven que yo y que me había abusado y que me había usado. Y esa madre le estaba cobrando a esa infeliz hija la deuda de alguien que había marcado su vida. Me pregunto cuántas personas están caminando en este mundo cobrando deudas. 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 ¿Cuántos hijos están sufriendo? Porque sus padres están cobrándole a ellos deudas que ellos no contrajeron. Deudas para las cuales ellos no son culpables, no son responsables, pero como la madre y el padre no han podido perdonar el pasado, no han podido reconciliarse con el pasado, no han podido olvidar el pasado, simplemente siguen tratando de cobrar esas cosas que ellos esperaban que le dieran, pero jamás recibieron, pero se las cobran a esos infelices, a esos hijos, a esos hermanos de la iglesia. Es por eso que muchas veces llegan esos hermanos a la iglesia y usted lo escucha hablando y usted lo escucha criticando y cuando usted los escucha hablar, usted se da cuenta de que ese hermano tiene deudas emocionales que no le ha podido cobrar a esos verdugos del pasado y se la quieren cobrar a los hermanos de la iglesia, se la quieren cobrar al pastor, se la quieren cobrar a los líderes de la iglesia. Es hora de parar, es hora de parar. Mira lo que la sierva del Señor dice: si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir, no creo que sean lo suficiente humildes, no creo que sientan su confesión. ¿Qué derechos tienes para juzgarlo? Como si pudieras leer el corazón. Es hora de perdonar.
Romano Guardini dijo: mientras estés enredado en la injusticia y la venganza, en el golpe y el contragolpe, la agresión y la defensa, serás arrastrado continuamente a nuevas injusticias. Solo el perdón nos libera de la injusticia de los demás. Solo el perdón nos libera de la injusticia de los demás. Solo el perdón nos va a liberar de seguir cobrando deudas emocionales a personas que no tienen la culpa de los errores de nuestro pasado, de las caídas, de los sufrimientos, de las experiencias adversas de nuestro pasado. Solo el perdón. Gandhi dijo: si todos siguieran el principio de ojo por ojo, el mundo entero terminaría ciego. El mundo entero estaría ciego si seguimos el principio de ojo por ojo. Por eso usted no puede seguir este principio de no te dieron las deudas, no te dieron lo que tú esperabas, no te dieron lo que tú necesitabas, no cumplieron tus expectativas, te dejaron caer, te lastimaron, te fallaron. Tú no puedes tratar de cobrarle lo mismo a otras personas que están a tu lado en el día de hoy. No, porque el mundo será de... Y esta es la razón por la cual tenemos un mundo como el que tenemos, de tanto dolor, de tanto terror, de tanta angustia, porque no sabemos perdonar. Y muchos caminan en este mundo cobrando deudas emocionales. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Será que podemos sanar? ¿Será que podemos convertirnos en bendición para las futuras generaciones? Y dejar de arrastrar maldiciones intergeneracionales que han corrido en nuestra familia por generación, porque este asunto de cobrar deuda es un asunto intergeneracional. Cuando tú no perdonas, cuando tu generación no es capaz de perdonar, de procesar el perdón, de sanar esta amargura, estas emociones negativas son transmitidas a la siguiente generación y tus hijos van a continuar cobrando deudas, porque en primer lugar son las deudas que tienen contigo, porque tú no les diste lo que tú le deberías haber dado, pero tus hijos también lo van a hacer con tus nietos y tus nietos con tus tataranietos, y eso va a continuar de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Necesitamos parar, necesitamos decir ya esto es suficiente, necesitamos entender de que la gracia de Dios nos ha redimido, Dios nos ha sacado, Dios ha hecho lo máximo muriendo en la cruz para que hoy nosotros podamos tener la oportunidad de perdonar, porque Él nos perdonó primero. No crees tú, no pienses de que tú vas a ganar recordando el pasado, recordando el abuso, porque te humillaron. No crees que tú estás ganando, tú estás siendo parte de esas personas que son maldecidas. Porque el odio y el rencor destruye. Destruye. Hoy te quiero presentar cómo perdonar. Cómo perdonar. Y este proceso de perdonar fue un proceso creado por Everett Worthington, un psicólogo cristiano. Su madre fue asesinada en su casa, asesinada.
Su hermano se volvió loco, perdió su mente, producto del odio, el resentimiento, el rencor que desarrolló. Pero Worthington, este gran psicólogo, dijo: voy a perdonar, voy a tratar, voy a estudiar este asunto, y empezó a investigar el perdón y pudo perdonar. Y este es el proceso clínico que él presenta para ayudar a las personas a perdonar. Número uno, de quieres perdonar, necesitas recordar la ofensa. Recuerda la ofensa. Eso es lo primero, recordar la ofensa. Porque tú no puedes perdonar algo que tú reprimes. Hay muchas personas que me encuentro con ellos en psicoterapia que me dicen: no hablemos de eso, no hablemos de eso. Ya yo eso lo olvidé. ¿Tú crees que lo olvidó? ¿Usted cree que lo olvidó? Eso está en el inconsciente. Esas son memorias reprimidas que están allí, esperando por la primera oportunidad para salir y empezar a controlarte, como hablamos en el mensaje de ayer. Esas son memorias reprimidas, recuerdos allí que tú no quieres. Es un closet que tú tienes cerrado y tú no quieres abrir, pero tú prefieres cerrarlo y vivir con ese resentimiento, con odio, con ese rencor, que volver a procesar, a revivir la experiencia. Tú no puedes sanar de algo que tú no revives, que tú no experimentas. Tú no puedes sanar de algo que tú no experimentas. Si tú lo pones en el olvido, si lo guardas, si lo metes en el closet, en el baúl del olvido, tú no puedes procesar, no puedes sanar de algo que tú no experimentas. Por eso necesitas recordar la ofensa, entender que tienes que perdonar. Y tal vez para una persona es perdonar el abuso, la negligencia, el trauma. Para Mefiboset fue perdonar el error de la nodriza que lo dejó caer, o el fallo de la nodriza que lo dejó caer. Es perdonar a esa nodriza que lo llevó a ese lugar llamado Lodebar. ¿Cuál es la ofensa? ¿Qué cosas tienes que perdonar? Empieza a hacer una lista y empieza por una, y empieza a procesar, a trabajar en eso. Lo segundo que necesitas hacer es empatizar. Empatizar. Y tal vez tú dices: ¿cómo voy a empatizar? ¿Qué es lo que es empatizar? Empatizar es tú ponerte en los zapatos. Ponerte en los zapatos de aquel que te ofendió, de aquel que te falló. Eso es empatía. Tratar de entender lo que la otra persona entendió. Y tal vez tú dices: y de todos los pasos, este es el más difícil. Aquí es donde las personas se quedan estancadas. De aquí es donde no pueden salir. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No entienden lo que hacen. Y le estoy hablando, como dijo alguien, de una empatía repugnante. Porque humanamente no se puede tener empatía hacia alguien que nos abusó. Humanamente no se puede tener empatía hacia alguien que nos dejó caer, alguien que nos falló. Pero el perdón no es de humano, el perdón es divino. El único que nos puede capacitar a nosotros para perdonar es el Espíritu de Dios. Y solo a través de esa empatía, de empatizar, de tratar de entender lo que estaba experimentando esa persona cuando nos estaba abusando, cuando estaba haciendo algo indebido, solamente a través de eso nuestro corazón se puede, a través de ese proceso, mejor dicho, nuestro corazón se puede abrir para comenzar a experimentar el perdón, a caminar por el proceso del perdón, porque el perdón es un proceso, no es un evento, no es una experiencia. Aquí hoy yo te estoy invitando a perdonar, pero perdonar es un proceso. Es una herida que está sangrando y las heridas no sanan de ahora para ahorita, toman tiempo.
Muchas veces yo tengo que lidiar, uno de los casos que yo más trabajo en psicoterapia son parejas que han experimentado infidelidad y quieren reconciliarse, quieren salvar el matrimonio. ¿Cómo es posible experimentar, salvar un matrimonio donde ha habido infidelidad, donde hay tanto odio, rencor, remordimiento? Eso se puede lograr solamente a través del perdón, y ayudamos a esa persona a entender de que el perdón es un proceso. Tú tomas la decisión de perdonar. Perdonar es una decisión, es una promesa que tú haces. Y toda esa batalla es en tu mente. Todo lo que yo te estoy presentando es la lucha tuya, es en tu mente. Y tú comienzas a transitar a través de este proceso, y parte de ese proceso, en primer lugar, es reconocer lo que tienes que perdonar y decir, eso lo voy a perdonar. Número 2, empatizar, decir que estaría experimentando esa persona. Porque tal vez esa persona que te dejó caer, esa persona que te hirió, esa persona que no te dio lo que debía darte, simplemente, tristemente, esa persona fue una víctima de la misma forma como tú fuiste una víctima. Porque el que no perdona, se le hace difícil perdonar. El que no derrama gracia, se le hace difícil dar gracia. Tu padre, tu madre, alguien que te dejó caer, no sabía hacerlo mejor. Te estaba dando el mismo ciclo, te estaba dando la misma experiencia que había tenido él en el pasado. Es por eso que yo vuelvo a enfatizar la importancia de perdonar, porque si no perdonamos en esta generación, vamos a continuar construyendo generaciones cobradoras de deudas emocionales, y nuestro mundo estará de mal en peor. Perdona las deudas del pasado. Acepta la ofensa. Trata de entender la mente de esa persona y órale a Dios por esa persona. No puedes seguir arrastrando, caminando en este mundo con ese cuerpo de muerte en tu espalda. No. Pensando de que tú te estás haciendo un favor al no perdonar. No, tú estás destruyendo tu vida y estás destruyendo la vida de todas las personas que están a tu alrededor. Esa es la realidad. El paso número 3 es otorgar el perdón, el regalo del perdón. El perdón es un regalo. Es un regalo. Tú lo otorgas. Hay personas que no se lo merecen, es cierto. Tú no estás perdonando porque la otra persona se lo merece. Tú estás perdonando porque tú quieres sanar. Por eso cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, si tú te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, déjala allí, ve y reconcíliate. Para Dios es más importante las relaciones, el que tú estés en paz, el que tú hayas perdonado, porque somos parte de la misma familia. Y como somos parte de la misma familia de Dios, entre los hermanos no pueden haber deudas que se están cobrando emocionales de otras personas en el pasado. No puede existir ese espíritu de falta de perdón. No, queremos sanar, queremos una iglesia reavivada, una iglesia transformada. Necesitamos sanar, necesitamos perdonar, dejar de cobrar deudas, y vamos a empezar, en vez de buscar resentimiento, en vez de compartir odio, en vez de compartir amargura, vamos a estar compartiendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Los frutos de la carne vienen cuando hay un corazón que no ha podido perdonar. Regala el perdón. No sé cómo hacerlo. El Espíritu te va a ayudar. Es un proceso. Regálalo. Hazlo público. Comparte con alguien, porque eso te hace responsable.
ante esa persona, ante esa audiencia. Tal vez en tu familia tú tengas que decir, voy a perdonar a fulano de tal, voy a perdonar a mi ex, voy a perdonar a mi novio que me falló, voy a perdonar a mi padre, voy a perdonar a mi madre. ¿A quién tú tienes que decirle? ¿Con quién tú tienes que compartir el perdón que tú estás hoy otorgando? Compártelo, hazlo público. Y lo último es afianzarse en el perdón. Es difícil afianzarse en el perdón, porque todo está en la mente, porque van a venir los recuerdos emotivos, los recuerdos traumáticos de esa experiencia, cuando te dejaron caer, de esa experiencia, cuando te dejaron paralítico, cuando esa experiencia, cuando marcaron tu vida, pero allí en tu mente, tú continuamente, todos los días, cada vez que te llegue ese pensamiento de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura, de lo que no te dieron, y es la deuda que necesitas cobrar, cada vez que te llegue ese pensamiento, tú necesitas sustituir ese pensamiento con el nuevo pensamiento que dice: yo he decidido perdonar porque quiero sanar. Yo te invito hoy a decir esto, a plantear esto. Yo decido perdonar porque quiero sanar. Escríbelo en el chat. Yo he decidido perdonar porque quiero sanar. Escríbelo en un papel, escríbelo en un lugar donde tú lo puedas ver. Compártelo con tus hijos, compártelo con tu pareja, compártelo con tu pastor, compártelo con los miembros de la iglesia. Necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres que dejen de cobrar deudas emocionales y comiencen a perdonar, porque queremos una iglesia diferente, queremos una familia diferente, queremos una comunidad diferente. Queremos una comunidad sana, una comunidad restaurada. El Señor murió en la cruz del Calvario para sacarte de lo de bar y para que tú hoy puedas tener vida eterna en Cristo Jesús. Solo se puede lograr cuando tú decides no más deudas emocionales. Voy a perdonar. Me han fallado, me han maltratado, me han dejado caer, me han lastimado, me han tronchado mi futuro, me han desgraciado mi vida. Pero yo me levanto porque en la cruz Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para darme hoy esperanza. Y esa esperanza yo la puedo recibir cuando yo recibo el perdón de Dios. Y cuando yo otorgo ese perdón a esas personas que me han fallado, hoy decido perdonar porque quiero sanar. Padre, mira el clamor de esas personas que escuchan este programa por la radio, por el canal de YouTube, o estas personas que están presentes aquí, mirando este programa en este momento a través de esta conexión especial, de este ministerio poderoso. Mira el clamor, mira las lágrimas de esas personas que son prisioneras de resentimiento, de odio. Mira las cadenas de esas personas que están atados al pasado y no pueden. Y tristemente han tratado de cobrar deudas en el presente para poder pagar las deudas del pasado. Mira esas lágrimas. Mira esos corazones quebrantados, Padre. Pero están llorando porque quieren buscarte. Quieren tu ayuda. Es tu palabra. Tu palabra puede resucitar. Tu palabra fue capaz de tomar este mundo que estaba vacío, desordenado y vacío, y hacer un mundo perfecto. Tú puedes tomar estas vidas que han sido marcadas por las tragedias de este mundo, que han sido marcadas por las desgracias de este mundo. Tú puedes tomar estas vidas, Señor, y tú puedes hacer un nuevo corazón, restaurar ese corazón y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón renovado, una mente renovada, la mente de Cristo. Oh Señor, tú puedes hacer esta obra. Hoy no más deuda. Hoy decidimos perdonar porque queremos amar. Por la gracia de Dios, hoy nos levantamos para levantar una generación de hombres y mujeres que perdonan. Gracias.
Gracias. Oro por este mensaje. Oro por esos hombres y esas mujeres que hoy van a decidir no solamente atesorar este mensaje en su corazón, sino que lo van a compartir para que llegue a todos los rincones del globo terráqueo, para que otras personas sean bendecidas y nosotros podamos levantar una generación de hombres y mujeres que perdonan y dejan de cobrar deudas. Queremos un mundo diferente, queremos familias diferentes, queremos ser diferentes. Y hoy decidimos perdonar. En el nombre de Jesús. Amén.